Bien, en la última clase todos veíamos el método de la regla de la cadena, cuando una función depende de varias variables y estas a su vez de otras variables y podemos ir aumentando que estas dependan de más variables. Entonces podemos hallar sus derivadas parciales cubriendo todas las trayectorias, o sea, en este caso, todas las dependencias de cada variable, más que todo hasta la variable final, ¿no? Esto también se puede ampliar para hacer derivadas de orden eh, superior, ¿ya? Entonces vamos a poner acá. Bien, la regla de la cadena, entonces, también permite la determinación de derivadas de orden superior. ¿Ya? Y para ello, bueno, vamos a hacer por ejemplo, vamos a ver una función de segundo orden. ¿No? Si tenemos una función, en este caso, si nosotros tenemos una función de dos variables y estas a su vez dependen, por ejemplo, de otra variable x, ¿sí? Podemos hallar simplemente su derivada, primera derivada de esta forma, ¿no? Eh, y si queremos hallar la segunda derivada, ¿ya? En este caso lo que tenemos que hacer es, voy a hacer acá la derivada segunda de la función f respecto de t dos veces, ¿no? Entonces, si nosotros queremos derivar una segunda vez, bueno, simplemente tengo que aplicar acá igual la regla del producto, ¿no? Y en este caso, derivar esto como si fuera dos funciones, aquí una función y aquí es otra función, lo propio que una función y otra función. Entonces, simplemente derivamos esto como si fuera un producto. Entonces, de esa forma, tendríamos que derivar, y aquí teníamos la derivada de la primera, del primer término por el segundo sin derivar. Y esto prácticamente va a ser, voy a utilizar la otra notación, esta notación para hacerla más, más simple en las operaciones. Puedo ponerlo como f de x, ¿no? La derivada parcial de f respecto de x, por diferencial de x respecto de t. Y aquí la derivada parcial de f, pero respecto de y, ¿ya? Entonces, utilizando esta notación, acá vamos a continuar. La derivada del primer término respecto de t. Bien, para la primera derivada habíamos dicho entonces, derivamos de forma normal. Vamos a ver también esta aplicación de esta pequeña reglita. En este caso, nuestra función f depende, nos dice, de x y de y.
y X depende de T, Y depende de T. Entonces, este sería nuestro diagrama que tenemos acá. Y para allá la derivada, la primera derivada, vamos por ese primer paso, tengo que ya la derivada de f respecto de x y después x respecto de t. Por eso vamos, derivada de f respecto de x. Como esto no es la variable final, siempre va a ser derivada parcial. Entonces, derivada de f respecto de x va a ser derivada parcial. Y como x directamente tiene la variable final, va a ser derivada de x respecto de t. Ya no es derivada parcial, sino es derivada total. Más hay otro trayectorio que llega hasta t, otra trayectoria que va hasta t, entonces, vamos, derivada de f respecto de x, como obviamente no es directa, es total, es derivada parcial de f respecto de y. Y luego, derivada de y respecto de t. En este caso, como y es final, solamente depende de una sola variable, entonces sería una derivada total, ¿ya? Eso también sería una diferencia acá. Acá, por ejemplo, como dependen de dos variables, de dos, siempre va a ser derivada parcial porque no es completamente esta variable s respecto de una sola variable. Cuando esta sea de una sola variable, entonces esto se convierte en derivada total. Pero si es de dos variables, siempre va a ser derivada parcial. Si fuera de tres o más variables, igual, siempre va a ser derivada parcial. ¿Ya? Entonces acá, esa sería nuestra trayectoria. ¿Ya? Entonces tendríamos nuestra primera derivada. Para la segunda derivada, en este caso, primero vamos a aplicar acá la regla del producto. Y de acuerdo a eso, a lo que necesitemos acá, nuevamente voy a aplicar otra vez esta misma regla. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es, si queremos hallar la segunda derivada de f respecto de t, a partir de la primera derivada, voy a hallar el desarrollo. Entonces aquí ponemos lo que necesitamos y de ahí voy a ir buscando lo que necesitamos. Entonces dice la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Cuál sería la derivada del primero? Si es la derivada de f respecto de x, quiere decir, tengo que hacer ahora la derivada de f respecto de x, pero estamos derivando nuevamente de t, no respecto de t. Entonces aquí voy a poner respecto de t, ¿ya? Luego, por el segundo sin derivar. En este caso se mantiene derivada de x respecto de t, sin derivar. Más, ahora el primero sin derivar sería la f de x simplemente por la derivada del segundo, ¿ya? Y como es respecto de t, entonces esta derivada va a ser simplemente la derivada segunda de x respecto de t dos veces, ¿ya? Luego, más, nos falta este producto de acá. De la misma forma procedemos, la derivada del primero sería f de y luego respecto de t. Por el segundo sin derivar, derivada de y respecto de t. Más el primero sin derivar, f de y, por la derivada del segundo. Igual, como estamos derivando una derivada, sería la derivada segunda de y respecto de t dos veces. Esta sería entonces mi segunda derivada. Pero aquí falta estos términos de acá. Este término f de x básicamente ya lo conoce, o sea, ya estaría la primera parte. Lo que faltaría acá es este, f de x respecto de t. Entonces aquí es donde tenemos que hacer nuevamente otra operación. ¿A qué sería igual esta función x de t? Porque aquí como tengo que derivar ya la función que teníamos, pero respecto de t, entonces tengo que aplicar también nuevamente la regla de la cadena, porque obviamente va a quedar acá, la función f de x va a quedar un resultado, sigue siendo respecto de x, ¿ya? O de x o de y inclusive. Entonces, si derivamos respecto de t, tengo que aplicar nuevamente la regla de la cadena, o sea, el mismo procedimiento. Entonces, a partir de ello, vamos a hacer eh, mm,
vamos a hallar entonces la derivada de f de x respecto de t. Y para ello, entonces vamos a trabajar de la siguiente forma. Bien. F de x, entonces hemos dicho, f de x prácticamente va a seguir siendo una función de x de y, es una función, o sea, así, f de x, esta puede que ya desaparezca una de las variables x o y, o puede que se mantenga. Entonces, por eso vamos a decir que sigue siendo una función x de y, ¿ya? Y al ser una función x de y, estamos partiendo como si, es casi como si partiéramos del origen. ¿Qué hacemos? Tengo que derivar, si quiero derivar esto respecto de t, entonces si nosotros hallamos la derivada de f, primero está respecto de x, y luego nuevamente estamos haciendo respecto de t, esto va a ser igual, por regla de la cadena, tenemos que seguir de la misma forma. O sea, primero tengo que derivar f parcialmente respecto de x, ¿ya? O sea, esta función, o sea, f de x, nuevamente de x, entonces la función f de x la tengo que derivar respecto primero de x, entonces sería derivada segunda de f. Y respecto de x dos veces, ¿ya? Por regla de la cadena, luego derivamos derivada de x respecto de t. Entonces aquí tendríamos que poner derivada de x respecto de t. Más lo propio, tengo que, como hay otro camino más, esta función sigue siendo una función x de y, ¿ya? Acá tendríamos que hacer de cuenta esto, que aquí en vez de f ya sería f de x, ¿ya? Igual depende de x, depende de y tengo que llevar la trayectoria. Entonces aquí voy a derivar nuevamente f de, y aquí tendríamos, esto va a ser f de x, que sería la primera función, también depende de y, entonces voy a derivar primero de y luego como y depende de t, tengo que hacer f de y, derivada de y respecto de t. Entonces estoy cumpliendo acá nuevamente la trayectoria. Pero aquí hagan de cuenta de aquí es que la nueva variable ya no es solamente f, sino es f de x. ¿Ya? Entonces es como si estuviéramos aquí f de x y por eso es que al derivar ya tiene una doble x, aquí es x y y. ¿Ya? Estoy haciendo lo mismo que acá, pero esta partía de la función f. En cambio aquí, esta parte de la función f de x. ¿Ya? Entonces, de esta forma tendríamos la función x de t. ¿Ya? Si hacemos de la misma manera, tendríamos que calcular también para la función, aquí que nos falta, y de t. Entonces, la función y sigue siendo una función generalmente de x, de y. Puede que desaparezca algunas de las variables o no, pero bueno, obviamente va a simplificar también el desarrollo, pero asumiendo que sigue siendo de x de y, si quiero hallar la derivada de f de y respecto de t, ¿qué tengo que hacer? Primero, esta función de y, derivo respecto de x, porque como depende de x, y x respecto de t. Luego, sumo más la derivada de esta función que era de y, la derivo respecto de y luego derivada de y respecto de t. O sea, nuevamente aplico la regla de la cadena. Y de esta manera entonces tendría ya estos dos elementos que me faltaba acá, la derivada de f de x y luego respecto de t, la derivada de y luego respecto de t. Y con esto ya puedo reemplazar en mi resultado, ¿ya? Si reemplazamos esto acá, entonces tendríamos que la derivada segunda de f respecto de t, dos veces va a ser igual a esto. Esto de acá es igual a f de x dos veces, ¿ya? Esto tengo que multiplicar, bueno, por este dos veces, ¿no? Entonces tendríamos f de x, esto por, eh, por todo, perdón, es esto por este, ¿no ven? Entonces tendríamos esto
va a haber f de segunda, esto por esto va a ser derivada segunda de x respecto de t dos veces, ¿ya? Porque estoy multiplicando esto por, o sea, esto, que es todo esto, sería esto por esto, ¿no? Entonces, f de x, dos veces de x, derivada parcial, y esto por esto, aquí hay un error. Estoy multiplicando, vean bien que esto aquí tenemos que tener mucho cuidado. Esta es derivada segunda respecto de x dos veces. Esto por esto no implica derivada segunda. Simplemente implica que esto se está multiplicando esto por esto. Por lo tanto, en vez de ser derivada segunda, y aquí esto está mal, tendría que ser así. Va a ser derivada de x respecto de t, y todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces lo voy a poner así. Así. Derivada de x respecto de t al cuadrado. Entonces vean la diferencia, ¿no? Esto por esto me va a dar esto, y esto va a estar elevado al cuadrado. Más me falta esto por todo esto. Entonces f de x de y, aquí quedaría fx de y esto por esto, bueno, sería derivada de x respecto de t y luego derivada de y respecto de t. ¿Ya? Entonces tendría que ser así. Derivada de x respecto de t por la derivada de y respecto de t. ¿Ya? Con eso estaría multiplicando esto por esto. ¿Ya? Luego quedaría aquí más, y ahí está el detalle. Entonces más, ahora es este desarrollo f de x por esto. Esto se mantendría porque es simplemente la función normal, ¿no? Entonces aquí quedaríamos más f de x por la derivada segunda de x respecto de t dos veces. ¿Ya? Esto nuevamente tiene que diferenciar. Esto es derivada segunda de x respecto de t dos veces. En cambio, esto es derivada de x respecto de t al cuadrado. Son diferentes. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tendría esto por esto. Esto tendríamos tres términos. Ahora voy a ir acá. Nuevamente, esto tendría que multiplicar, es decir, esto multiplicar por todo esto. ¿Ya? Y tendríamos acá lo siguiente. Entonces, primero, acá. Voy a multiplicar este por este. Sería, va a quedar f de y respecto de x, diferencial de t, de x respecto de t, diferencial de y respecto de t. Bueno, acá quedaría así. Esto va a quedar derivada de x respecto de t, más, ahora multiplicando esto por esto, sería f de y, o sea, derivada parcial de f respecto de y dos veces, por la derivada de y respecto de t. Pero como aquí también tenemos derivada de y respecto de t, aquí va a irse al cuadrado, ¿no? Entonces esto va a ser derivada de y respecto de t, pero también va a estar elevado al cuadrado. Más este término por esto. Esto se quedaría así. Entonces tendríamos, todo este desarrollo es el que tendríamos ahora. Y con eso entonces tendríamos nuestra derivada total. Podríamos hacer algunas operaciones acá. Hay algunos términos semejantes, por ejemplo esto, asumiendo que si f es continua, sabemos que f de x de y es igual a f de y de x, ¿no? Si es continuo, entonces esto es igual a esto. Y aquí como también tengo diferencial de x respecto de t, derivada de y respecto de t, ¿no? Multiplicado. Entonces es lo mismo prácticamente esto y esto viene a ser lo mismo y por ende se podría
lo podríamos sumar. Ya, entonces nuestro resultado final me quedaría esto, y esto lo voy a sumar, entonces va a ser más 2 veces este y este los estoy juntando, porque esto, f de x de y f de y de x, es igual, ¿no? Entonces aquí voy a poner, por si acaso, para aclarar, f de x de y es igual a f de y de x. Entonces, como esto es igual, como f de x de y es igual a f de y de x, entonces podríamos sumar estos dos. Este de aquí ya no estaría, ya estaría tomado en cuenta. Y solo nos quedarían en total 5 términos, ¿no? Quedarían estos términos. Generalmente para hacer bien esto lo podemos ordenar de la siguiente forma, y esto sí más o menos se mantiene también para tener una cierta secuencia para adelante. Esto, miren bien, derivada segunda, y esto es elevado al cuadrado. Esto es el doble producto del primero por el segundo. ¿Ya? Por eso que es derivada de f primero de x y luego de y, el otro. Y esto es del primero por el segundo. Más, y aquí debería venir este primero, ¿ya? Para que tengamos el orden. Entonces lo voy a ordenar de esta forma. Primero, entonces sería f de y igual 2 veces derivada de y respecto de t al cuadrado. Y aquí recién pondríamos este término que faltaría aquí, que sería f de x por la derivada segunda de x respecto de t 2 veces. Más el último término, f de y, derivada segunda de f de respecto de y respecto de t 2 veces. Y esto sería entonces nuestro resultado. Y así se debería proceder con el tema de derivadas de orden superior utilizando la regla de la cadena cuando nuestra función depende de varias variables, ¿no? Obviamente esto se puede, va a ir creciendo a medida de que esta variable también dependa de otras variables y así sucesivamente, ¿ya? Algo que sí podríamos tal vez ganar tiempo, entonces, en vez de hacer este procedimiento, bueno, en algún caso, si no tenemos bien claro, es necesario hacer este procedimiento para simplificar. Y en algunos casos se podría llegar a alguna fórmula, esto tomarlo como una fórmula, entonces podríamos ganar tiempo y aplicar directamente esto, ¿ya? Que también es algo medio sencillo porque vemos bien aquí es, si es derivada segunda respecto de t, vamos a hacer la derivada de f respecto de x 2 veces, su diferencial de x respecto de t elevado al cuadrado, ¿ya? Después tenemos 2f de x de y, derivada de x respecto de t, derivada de y respecto de t, segunda derivada de f respecto de y 2 veces, derivada de y respecto de t al cuadrado, y luego completamos con las primeras derivadas. Primera derivada de f respecto de x por la derivada segunda de x respecto de t 2 veces, más la derivada de f respecto de y por la derivada segunda de y respecto de t al cuadrado. ¿Ya? Entonces lo podemos tomar esto como una fórmula para hacer otros desarrollos, pero a veces es difícil recordar esto o aplicación, entonces es mejor hacer este procedimiento para cada derivada y luego ir recién simplificando. ¿Ya? Noten si es que fuera esta función y tuviéramos que sacar la segunda derivada, por ejemplo, una variable, va a ser un desarrollo mucho más largo porque obviamente tendría que cubrir todas las rutas, todos los caminos, y hacer todo esto. Entonces mi derivada va a crecer mucho más grande para cubrir todo, digamos. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos de eh, de esta aplicación. Entonces vamos a tratar de hallar las derivadas segundas de algunas funciones.
Vamos a ver un problema muy peculiar. Hablando de derivadas de orden superior, entonces vamos a hacer este ejercicio. Deriva a demostrar que si nuestra función, vamos a decir una función b es igual a una función b de x de y, ¿ya? Y en este caso x es una función que depende de dos variables, en este caso de r, ¿ya? Y tita. Y eso sería un poco a lo que vendrían a ser las coordenadas polares, por ejemplo. Entonces x va a ser una función de r y de tita. Entonces tengo coordenadas polares. Y específicamente, hablando de coordenadas polares, x sería igual a r por el coseno de tita. De la misma forma, podríamos decir que y es una función también de las dos variables, de r y de tita. En el caso de y sería r seno de tita. ¿Ya? Y bueno, nos piden entonces si esta es la función, de demostrar que si esto es igual a eh, esas funciones, entonces vamos a poner acá la derivada de bx respecto de x dos veces más la derivada de b respecto de y dos veces es igual a 1 sobre r, perdón, acá es igual a, primero, la derivada de b respecto de r dos veces, más 1 sobre r, por la derivada de b respecto de r una sola vez, más 1 sobre r al cuadrado, por la derivada de b, pero respecto de tita dos veces. Bien, ¿qué es lo que debemos hacer? Acá vamos a demostrar esta relación. Está b de x de y, entonces está en coordenadas polares, entonces depende de dos variables, ¿ya? No solamente de una variable, como en el anterior caso, dependen de dos variables. Y tengo que hallar derivadas de orden superior, o sea, derivada de b de x dos veces, b de y dos veces. Lo propio acá, estas serían igual derivadas de orden superior. Entonces vamos a primero hacer de forma general qué es lo que tendríamos que calcular. Necesitamos acá hallar b de r dos veces. Esto sería lo más directo. Vamos a tratar de igualar, hacer las operaciones de un lado y luego vamos a hacer del otro lado, ¿ya? Entonces vamos a tratar de igualar. Entonces, como esta es una demostración, puedo partir de este lado o puedo partir de este lado.
Entonces, lo que acabamos de ver es, generalmente vamos a ver a las derivadas de variable final, en este caso que son r y tita. Entonces nos conviene ir de este lado y luego ir simplificando y seguramente vamos a ver si efectivamente tenemos estas funciones. Entonces voy a hacer operaciones en este lado. Y por lo tanto necesito primero hallar todas esas características, es decir, b de r, b de r de dos veces y b de tita dos veces. Continuando con el ejercicio, entonces vamos a hallar todos los elementos de este lado de la ecuación para demostrar que es igual a estos términos de acá. Entonces voy a hallar primero el más simple, la derivada de b respecto de la variable r. P de r entonces va a ser, utilizando regla de la cadena, nuevamente aquí podemos traer esto para tener más claro la figura. En este caso, tendríamos que utilizar hasta acá. Para que tengamos bien claro por dónde vamos a ir. Entonces, en vez de b, en vez de f, nuestra variable es b, la función. B depende de x y de y. Y x depende acá de r y depende de tita. Lo propio, y depende de r y también de tita. ¿No? Entonces, este sería nuestro esquema. Y a partir de esto tenemos que entonces seguir el camino que vamos a tomar. Entonces, bien, para hallar b de r tengo dos trayectorias. Primero va b por x y respecto de r. Luego b respecto de y luego de r. Entonces fácilmente vamos a poner acá. Voy a hacer primero b de x. ¿Ya? Tiene que ir la derivada de b respecto de x. Y luego x respecto de r. Ahora bien, acá como depende de dos variables, no es derivada de x respecto de r. Como es dos variables, tiene que ser igual derivada parcial de x respecto eh, de r. Entonces vamos a poner así. Y sería entonces es x, ya, la variable x respecto de r, ya. Estoy utilizando esta notación, por favor, ya para diferenciar. Entonces es la función o la variable respecto de qué variable se está derivando, ¿ya? Luego más, en la otra trayectoria, b respecto de y respecto de r. Entonces sería y respecto de r. Entonces ya tendría con esto cubierto los dos caminos que van para derivar b a r. Entonces esa sería mi deducción. Puedo dejarlo así, o bueno, podría ya reemplazar también las variables que tienen acá. Y para este caso me conviene reemplazar los resultados finales de las variables, o sea, exactamente de estas funciones, para aprovechar y simplificar algunos elementos de las funciones acá trigonométricas, utilizando identidades. Entonces me conviene reemplazar estos valores. Podría trabajar con esto hasta el final y luego recién simplificar, pero vamos a ir reemplazando esto porque también nos va a permitir simplificar algunos detalles después. Ya podría dividir directamente desde acá, ¿ya? Pero bueno, como tengo que reemplazar después en este ejercicio, el resultado sería de la siguiente forma. B de x lo voy a dejar así como b de x, ¿ya? Porque no sabemos el resultado final. Entonces b de x, x de r, como x sabemos que exactamente es igual a r por el coseno de tita, aquí sí podría hallar estas derivadas. Entonces, ¿cuál sería la derivada de x respecto de r? La derivada de r
aquí e de x sería respecto de r. R, su derivada es 1. Y bueno, el coseno de tita es como constante, entonces simplemente va a quedar aquí coseno de tita. Algo más, b de y. No conocemos exactamente b en función de x de y. B de y. Y la derivada aquí de y respecto de r. Y es igual a r seno de tita. Entonces, respecto de r, igual derivamos r. Va a ser 1. Me quedaría simplemente seno de tita. Entonces, con esto ya tengo el resultado final para BR. ¿Ya? Que voy a poder reemplazar acá. Bien. Ahora tenemos que calcular. Entonces, nuevamente, me faltaría ahora B de RR y B de tita tita. ¿Ya? Entonces, calculando B de R dos veces, voy a derivar este de acá. ¿Ya? Y puedo utilizar este desarrollo que acabamos de hallar. La derivada segunda de una función respecto de la variable sería todo este desarrollo, ¿ya? Con la única diferencia de que acá estas derivadas prácticamente serían, ya no serían totales, sino serían derivadas parciales. ¿Por qué? X no depende solo de una variable, como acá, sino que X depende de R y de tita. Entonces, si quiero utilizar esto, esto tendría que ser derivada parcial, ¿ya? Entonces, voy a copiar este mismo desarrollo y simplemente voy a cambiar las variables. Acá. Y voy a utilizar la otra notación. Entonces, sería la derivada de B respecto de R dos veces, porque voy a derivar este respecto de R. Entonces va a ser la derivada de B respecto de, primero vamos de las variables principales, X, que sería dos veces, y aquí esto hemos dicho que ya no sería una derivada total, sino sería la derivada de X parcial respecto de R. Entonces esto lo puedo poner tomando esta misma notación, sería derivada parcial de X respecto de R, entonces lo voy a poner así, ¿ya? Acá simplemente va a ser derivada de X respecto de R, elevado al cuadrado, más dos veces, aquí en vez de F estamos poniendo B, la derivada de B, primero respecto de X, luego respecto de Y, por la derivada, y lo propio aquí, esto ya no es derivada total, sino sería derivada parcial. Si tomamos la otra notación, sería derivada parcial de X respecto de R, de esta variable, por la derivada de Y respecto de R. Entonces tomamos esta notación, se va. Más la derivada de B respecto de Y dos veces. Y lo propio aquí, esta derivada total sería simplemente derivada parcial de Y respecto de R. Y todo elevado al cuadrado. Más la derivada parcial de B respecto de X y derivada de X respecto de T dos veces. Pero en este caso ya no es derivada total, sería derivada parcial. Y esto según la notación igual para nosotros derivada parcial sería ¿de qué? De X dos veces, ¿no? Respecto de R, entonces sería R. Y finalmente tendríamos igual la derivada de B respecto de Y aquí la derivada parcial de Y respecto de R dos veces. Entonces acá derivada de Y respecto de R, pero dos veces. ¿Ya? Entonces estamos aplicando
esta fórmula que acabamos de deducir para una derivada de segundo orden, con la salvedad de que aquí esto, como no depende solo de una variable, depende de dos, entonces tengo que poner como derivada parcial, ¿ya? Para nuestro caso, f sería la variable b y t sería la variable r, ¿ya? Y después prácticamente todo se mantiene. Entonces estoy aplicando eso y tendríamos este desarrollo. Bien, ahora aquí ya entonces puedo aplicar de la misma forma que en esta parte las derivadas parciales de x, como conozco la función final, puedo hallar sus derivadas parciales, ¿ya? En el caso de las funciones de b de x de y, exactamente no me indica aquí cómo es b respecto de x de y. Si nos indicara, podríamos poner también respecto de x de y, hacer la derivada como corresponde, pero como aquí no se nos indica exactamente a qué es igual la función de b respecto de x de y, entonces lo dejamos así como b de x, b de x de x, b de x, y, lo dejamos así. Pero estas sí conocemos, x es r coseno de tita y y es r seno de tita, entonces eso sí vamos a hacer sus derivadas parciales. Entonces aquí continuando voy a aplicar la derivada parcial de x respecto de r, acabamos de hallar, es igual al coseno de tita. Entonces sería coseno de tita. Acá derivada parcial de x de y, nuevamente aquí coseno de tita. Derivada parcial de y respecto de r, esto es seno de tita. Derivada parcial de y respecto de r sería seno de tita. Derivada parcial de, ahora aquí tenemos de x de r, dos veces de r, o sea, ¿no? Entonces, esta derivada de acá que tendríamos sería derivada respecto de r, ¿ya? Como aquí ya no hay r en esta función, ¿cuál sería la derivada parcial de x respecto de r dos veces? Ni acá hay r, por lo tanto su derivada respecto de r va a ser directamente 0. Esto de acá va a ser 0, ¿ya? Entonces aquí voy a poner para que estemos acá por 0. Y lo propio acá por 0. ¿Ya? Para que simplemente esté bien. Entonces, esta derivada de x de r dos veces va a ser directamente 0. ¿Ya? Y podríamos simplificar entonces nuestra derivada parcial de b y quitando básicamente esto. ¿Está bien? Entonces, ya tendríamos la derivada parcial de b respecto de r dos veces. De la misma forma, nos faltaría ya la derivada parcial de b respecto de tita dos veces. Entonces, primero vamos a hacer la derivada parcial de b respecto de tita. Aquí. Sería la derivada, esto va a cambiar, la derivada de b respecto de x, x simplemente va a ser respecto de tita. Derivada parcial de b respecto de y, si tomamos la trayectoria, ¿no? De b respecto de x y luego de tita. Derivada de b respecto de y y luego de tita. Entonces aquí de y solo cambiaría acá de tita. Ahora bien, derivada de x respecto de tita. Entonces aquí ya varía. Entonces tenemos que derivar respecto de tita. ¿Cuál sería la derivada respecto de tita? R se mantiene como constante, ¿no? Y la derivada del coseno, ¿a qué es igual? Es igual a menos el seno, menos seno de tita. Así. Bien. Más b de y es r respecto y respecto de tita. Lo propio acá, r se mantiene constante. Y la derivada del seno, coseno de tita.
Entonces ya tendríamos esta función. De esta manera tendríamos que derivar. Ya para que esté más preciso, esto voy a poner acá dentro del paréntesis, menos r seno de tita, que sería toda la derivada de esto. Y aquí su derivada es r coseno de tita. ¿Ya? Ya tengo la derivada de b respecto de tita. Tengo que llegar hasta la derivada de b de tita 2 veces. Entonces, procedemos y vamos a utilizar esta misma fórmula. En este caso, respecto de tita, solo cambiaría la variable tita, ¿no? 2 veces. Esto x en vez de r va a ser de tita. Esto lo propio en vez de r va a ser de tita. Y también va a ser de tita. Esto va a ser respecto de tita 2 veces. Y y respecto de tita 2 veces. O sea, se mantiene el mismo desarrollo, pero en este caso respecto de la otra variable. ¿Ya? Y bueno, también procedemos a hacer lo que nos falta, ¿no? Reemplazar los valores que nos faltan. Entonces acá vamos a hallar derivada parcial de x respecto de tita. Acá está. Es esto. Entonces sería menos r seno de tita. ¿Ya? Esto acá vamos a hallar. Más 2 veces b de x de y, x de tita, lo propio. Este resultado que sería menos r seno de tita. Y y de tita, acá vamos a hallar, es r coseno de tita. R coseno de tita. Más b de y de tita, es r coseno de tita. P de x, y ahora debemos derivar una vez más x respecto de tita. Aquí, a diferencia de que aquí salía 0, aquí sigue existiendo la variable es tita, y aquí también tita. Entonces la derivada, una derivada más de esto, menos r se mantiene constante, la derivada del seno es coseno. Entonces esto sería menos r, la derivada del seno, coseno de tita. B de y la derivada de y, segundo 2 veces acá, la derivada del coseno menos seno de tita. Entonces esto va a ser menos r, y esto va a ser seno de tita. ¿Está bien? Estamos derivando esto. Entonces ya tendríamos este desarrollo y ya estaría prácticamente el resultado. Entonces tenemos b de r 2 veces, b de tita 2 veces, ¿ya? Y tenemos b de r que necesitamos para reemplazar en nuestra función. Entonces lo único que tenemos que hacer es ahora reemplazar acá. Sabemos que esto es igual a esto, entonces voy a reemplazar estos valores acá y simplificando me tendría que quedar este mismo resultado. Y es muy posible porque tengo acá justamente, ¿no? B de x 2 veces, B de y 2 veces y tengo algunos elementos, entonces solo tengo que ver si se simplifica. Y vamos a reemplazar. Entonces acá voy a volver a... vamos a hacer acá, entonces esto va a ser... Bien. Voy a hacer así para ganar tiempo. Esta es la función. Acá vamos a ir poniendo. Entonces, primero es b de r, ¿no? Entonces sería este resultado de acá. Lo vamos a poner acá. Luego, más 1 sobre, aquí voy a poner, más 1 sobre r, y viene b de r, ¿no? Que vendría a ser esto.
Ya, obviamente aquí tendría que simplificar esto, como estoy copiando, es simplemente, perdón, esto nada más, más 1 sobre R, y aquí este B de R va a ser este resultado. Como ahí aquí está multiplicado, vamos a poner entonces un paréntesis que multiplicaría a todo esto. ¿Ya? Entonces tenemos ya esta parte y más 1 sobre R cuadrado, todo esto. Bueno, aquí no voy a entrar, voy a continuar acá. Entonces voy a poner simplemente aquí más puntos suspensivos. Y voy a continuar acá. Puntos suspensivos más. Y aquí vendría entonces este. Perdón. El que hemos deducido que vendría a ser todo esto, ¿no? Todo esto quitándole esta parte. Así. Entonces ya tenemos todo este desarrollo. Obviamente tenemos que ahora simplificar. Entonces vamos a tratar de identificar términos semejantes. ¿Ya? Y vamos a simplificar. Primero, a ver, acá tenemos 2bx de y coseno por seno. ¿Ya? Y de acá tendríamos que tener acá. A ver, voy a buscar. Tengo b de x de y, dos veces. Aquí también tengo dos veces. Es coseno por el seno. Aquí, pero perdón, aquí me estoy olvidando algo importante. Nuestro desarrollo es 1 sobre R. Entonces aquí tendría que haber 1 sobre R al cuadrado. Sobre R al cuadrado. Y todo esto está multiplicando a esto. Aquí paréntesis. Paréntesis. ¿Ya? O vamos a poner, si no, para que se note más, mejor, corchete. Corchete. Ahora sí. Entonces, aquí tengo R cuadrado, R por R, R cuadrado. Con este R cuadrado se va a simplificar. Y tendríamos 2 veces B de X de Y, seno de tita, coseno de tita, pero con signo negativo. Y este está con signo positivo. Por lo tanto, este podría simplificarse básicamente este término de acá. Se puede ir con este término de acá. Obviamente tiene que estar multiplicado por este R al cuadrado, por eso está dentro del corchete. ¿Ya? Entonces así se van estos dos términos. Seguimos, vamos a ver otro término más acá. Tendríamos este de acá, b de x por r coseno de tita. Aquí tengo bx coseno de tita sobre r. Como ya está r, con este r cuadrado, se va a simplificar, va a quedar 1 sobre r. El signo es menos b de x coseno de tita y aquí es positivo. Por lo tanto, también se pueden ir estos dos de acá. Yo utilizo otro color. Este se puede ir con este. De la misma forma, b de y seno de tita sobre r. Aquí tenemos menos b de y r seno de tita. Entonces también este se puede ir
con este. ¿Ya? ¿Y qué nos quedaría? ¿Ya? Básicamente, lo que nos quedaría es lo siguiente. Aquí tendríamos va a quedar este b de x. Y aquí vean bien, coseno cuadrado de tita. Y aquí tengo este r, como está elevado al cuadrado, bueno, menos r elevado al cuadrado va a ser r cuadrado con r cuadrado se simplifica. Y quedaría simplemente seno cuadrado de tita. Seno cuadrado de tita, o bueno, lo voy a poner así para que quede claro. Quedaría b de xx, y aquí puedo factorizar o puedo agrupar y me quedaría el coseno cuadrado de tita. Y de este lado podría juntar más el seno cuadrado de tita. Más, aquí quedaría b de y. De la misma forma, aquí tengo seno cuadrado de tita. Más, y aquí quedaría este r al cuadrado, con este r cuadrado se va y quedaría simplemente coseno cuadrado de tita. Y bueno, finalmente sabemos que esto se simplifica. Esto va a ser 1, esto también va a ser 1. Y finalmente tendríamos entonces que esto va a ser esto, chao. Y esto también, chao. Y por lo tanto, tenemos lo que se quería demostrar, ¿no? O queda verificado, ¿no?